Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes en compañía de Huemansin, de Rafa. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Un programa muy internacional al que los invitamos esta noche, mi querida Laura, mi querido Hueman, amigos del auditorio. Manténganse en sintonía. Así es, nos vamos a ir lo mismo a Alemania que a la diáspora cultural y el TEMEC. Suecia. Y así es, y el TEMEC además, así que tenemos cultura y tenemos el mundo, ¿no? Efectivamente. Vamos a comenzar con un figurón de la escena mexicana. Se trata de una mujer que fue homenajeada por 50 años en los escenarios. Ella protagonizó no hace mucho, este año, el diccionario sobre la vida y la obra de María Moliner. Con una representación de esta pieza se le rindió tributo. Con una función especial del montaje El Diccionario, Luisa Carlota Huertas Dávalos, mejor conocida como Luisa Huertas, celebró 50 años de carrera. Buenas tardes. Gracias por asistir a la presentación. Así, en el escenario teatral, donde ha participado en más de 75 obras, al lado de directores como José Solé, Ludwig Margules, José Caballero y Luis de Tavira, entre muchos otros. Su trabajo en teatro se suma a más de medio centenar de participaciones en el cine e incontables intervenciones en producciones televisivas. Corina, yo la traje para que ayude, pero hasta ahora solo me ha dado problemas. En El Diccionario, con la dramaturgia de Manuel Calzada y la dirección de Enrique Singer, Luisa Huertas encarna a María Moliner en un montaje que aborda una reflexión sobre la memoria y las palabras. De un cuerpo. ¿Dirían ustedes un hemiplátano? ¿Quieres el hemiplátano que me ha sobrado? El Diccionario es un montaje de la Compañía Nacional de Teatro, de la que Huertas es actriz de número desde 2016. La pasión por la actuación de la actriz inició a la edad de 11 años. Esta, sumada al trabajo, le han valido reconocimientos como un Ariel en 1989 por Mentiras Piadosas, bajo la dirección de Arturo Ripstein. Luisa Huertas continúa su labor docente también en el Centro Universitario de Teatro. Es así como la actriz celebra 50 años de carrera. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ha sido bibliotecaria. Bueno, una gran artista, una mujer que ha consagrado su vida a los escenarios y además al uso de la voz con Seu Voz, este centro precisamente para aprovechar las capacidades, las cualidades, los registros que debe tener la voz humana para aplicarlos en los distintos rubros. Así es. La comunicación. Y bueno, vamos a otra información que nos lleva con Jorge Volpi y Marcela Díaz. Sobre este programa en específico, no sé si quieran... En agosto del presente año, la Universidad Nacional Autónoma de México puso en marcha un nuevo programa que busca garantizar el derecho a la cultura de los alumnos pertenecientes a la comunidad estudiantil. El programa se llama Puntos Cultura UNAM porque está dedicado exclusivamente a actividades culturales y está inserto en un programa mayor que es Comunidad Cultura, donde hacemos creación y formación de públicos. Por supuesto, la estrellita de todo es Puntos Cultura UNAM, porque a través de ellos fomentamos que los estudiantes vayan a los espectáculos y también nos reporten sus opiniones y su impresión sobre las actividades que les estamos ofreciendo. Y todo esto se hace a través de una plataforma que se encuentra en Comunidad Cultura UNAM. Cada estudiante cuenta con 500 puntos Cultura UNAM al inicio del semestre y podrán ser gastados en diversos eventos organizados por la Coordinación de Difusión Cultural. Todas las actividades que se presentan en el Centro Cultural, es decir, las obras de teatro que se presentan en los dos teatros, Sala Nesa, las salas de danza y las salas de cine están todas disponibles, así como conferencias, presentaciones de libros. 5 meses han sido suficientes para que la comunidad UNAM solicitara alrededor de 8,500 boletos para cine, 8,000 boletos para conciertos y 5,400 boletos para teatro. Estamos encantados porque en 4 meses, justo ayer por la tarde, llegamos a los 29,000 inscritos, que son muchísimos. Y sí, es un número muy, muy importante, ya que podríamos considerar que de los 350,000 estudiantes que tiene la UNAM, un 10% que se interesa particularmente en la cultura, que haga uso de sus puntos, pues podemos considerar que estamos llegando al 10%, que es una cifra muy alta. Para hacer uso de los puntos Cultura UNAM,
los alumnos deberán ingresar a la plataforma comunidad.cultura.unam.mx. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues ya estaremos al pendiente de toda la estrategia, toda la propuesta cultural de la UNAM. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos con el canal del Congreso? Porque estamos hablando de medios públicos y ha habido una transformación y eso también le toca al canal del Congreso. Vamos a ver de qué se trata esta nueva estrategia. El canal del Congreso se renueva y hace cambios de raíz. Se sumerge en la era digital, transforma su imagen institucional, presenta 11 nuevas producciones y amplía su espectro audiovisual. Hoy el gran anuncio que tenemos para la audiencia es que a partir del mes de febrero vamos a tener la posibilidad de tener 3 canales de programación. Los avances tecnológicos permitieron que el canal 45.1 continúe siendo el que transmita los actos más relevantes de cada una de las cámaras legislativas. El 45.2 será el canal exclusivo para la Cámara de Senadores y el 45.3 será destinado para las actividades que realice la Cámara de Diputados. Estamos conscientes de que el reto sigue siendo muy grande, hay muchísimo que hacer. Yo sueño con que algún día, no sé si en esta legislatura o en las próximas, el canal del Congreso sea visto en televisión abierta en todo el país, porque a mí me parece que es un tema fundamental que cualquier ciudadano en donde esté pueda y tenga ese derecho a la información de prender su televisión y saber qué están haciendo los legisladores y las legisladoras. La transformación inició con una estrategia digital que dio buenos resultados. En Twitter tienen 183,000 seguidores, en Facebook cuentan con 209,000 seguidores y en YouTube la cifra rebasa los 44,000 suscriptores. A esta oferta en redes sociales se suman las 2 nuevas señales y 11 programas nuevos, noticiarios especializados y una barra de opinión, con lo cual buscan tener una mayor y mejor comunicación entre lo que sucede en ambas cámaras y los ciudadanos. Hoy avanzamos, creo que damos un buen paso y seguiremos trabajando para seguir ampliando, por un lado, tener un canal que le interese más a los ciudadanos y que también sea accesible a todos y a todas. Y como afirma Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, lo que esta transformación busca es que el canal del Congreso no sea más el canal del bostezo. Con información y texto de Julio López, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, también es un registro y un acceso, una ventana a las discusiones que ocurren en el Congreso. Y bueno, pues a lo mejor a mucha gente le pueden parecer aburridas las sesiones del Congreso, pero creo que es importante y sobre todo hay muchos temas que a ciertas personas, a ciertos grupos le pueden interesar. Pero qué bueno de todos modos que hagan programas divertidos, entretenidos. Se cocina el acontecer político, histórico de la nación, entonces es importante darle seguimiento y también reconocer estas producciones que bien refieres, Laura, cuando se va a hacer cobertura también de conciertos o de algún tipo de evento cultural, lo hacen muy bien. Un abrazo a los del canal del Congreso. Bueno, vamos a hacer una pausa y tenemos mucho más al volver. Bueno, continuamos con cine, Rafael, y algo que nos han traído nuestros compañeros Rodrigo y César. Benedict Andrews estuvo allá presente en el Festival de Cine de Tulum con la película Seberg. Así es, y tuvo la oportunidad de presentar su más reciente trabajo en el Festival Internacional de Cine de Tulum. Vamos a ver de qué se trata esto. En la primera edición del Festival Internacional de Cine de Tulum, se tuvo la oportunidad de estrenar en México el thriller del director australiano Benedict Andrews. Seberg relata los trágicos hechos de la vida de la icónica actriz Jean Dorothy Seberg, quien perteneció a la nueva ola del cine francés de los años 50. Tragedy of what happened to Jean is really extreme and very sad. But I think what my interest was to try and interweave the story of Jean with the story of the FBI agent played by Jack O'Connell who's watching her. So to portray simultaneously the watcher and the watched, and this experience of paranoia and this experience of the breakdown of reality and truth that Jean experiences, but to show that from both sides and to show both these characters becoming
extremely close through that and kind of transforming through that experience. So that was our kind of motor for making the movie, and also that's our way that we invite the audience into that, because it also brings us into the territory of the conspiracy thriller. La imagen de Jean Seberg revive bajo la piel de Kristen Stewart, primera actriz estadounidense de la historia en ser galardonada con un premio César en 2015. Kristen's an actress that I always wanted to work with. She has such a kind of raw physical presence on screen, and the relationship in a way with her and Jean and me felt like just a kind of very beautiful dance. We were really looking for the same things, and we were looking to find Jean from the inside out, so that Kristen wouldn't just be doing an impersonation of her, but that in a way she would be living and bringing her own experience to that. So I love that Kristen has this restlessness and this hunger and this bravery as an actress. Una de las grandes virtudes de esta película es que desde su dirección cuenta con un trabajo minucioso en el manejo de las emociones y la producción. Todo esto gracias a la experiencia que Benedict Andrews preserva como director teatral. I come from theatre. I've mostly made theatre all my life and working life. And in the theatre, I'm interested in people in states of conflict, people who go through a fire and are transformed. What I love in starting to work with the camera is this very special intimacy that the very best cinema, whether it's from 1968, 1954, 2024. The best cinema takes us to a place that wasn't known before yet, which we all know. It's like watching our dreams. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Se antoja. Se antoja una película bastante atractiva, parte de lo que sucedió allá en Tulum, que seguiremos compartiendo a lo largo de esta semana. Y a propósito de materializar los sueños, no solo se ven, también se pueden escuchar. Así es, vamos con la diáspora cultural, con Edgardo Bermejo, que está con Laura Barrera. Suecia es la tierra de Alfred Nobel, de Greta Garbo, ahí nació. No es algo tan conocido, de Ingmar Bergman, la tierra del grupo ABBA, la tierra de Björn Borg, y es una tierra en la que hay, Edgardo Bermejo, que gusta estar contigo, un sistema educativo en el ámbito artístico y particularmente en la música muy, muy especial, que permite una gran libertad, un desarrollo, y es por ello que la música está presente en muchas de las actividades cotidianas que se realizan en los planteles educativos. Sí, la historia de esta semana, Laura, es de alguien más que vive en Suecia, pero en este caso mexicana. Vamos a imaginar a una mexicana que nació en Sonora, en medio del calor sonorense, en el año 69, y que a la vuelta de una vida eligió Suecia para vivir, exactamente el otro extremo climático, el mundo nórdico. Y este es el caso de la soprano mexicana Rocío Lalde. Imaginemos, ella está ya desde hace 15 años ya establecida como soprano, y ahora también vamos a imaginar a una mexicana de Sonora establecida en Europa que nos presenta en el video que vamos a ver a continuación, que ha sido producido por Peter Weir, un director de cine sueco, y que nos presenta a una mujer de una voz sublime, de una voz muy entrenada, cantando una pieza en náhuatl y mostrándonos en este muy breve video la ciudad en la que vive una más de nuestras representantes de la diáspora cultural. Vamos a ver el video.
Y Rocío Olalde nunca ha roto los lazos que la unen a México. Ha estado, por ejemplo, en el Festival Ortiz Tirado, allá en Álamos, Sonora, y tiene vínculos permanentes. Bueno, el hecho ya de cantar en una lengua originaria de nuestro país, con esta presencia de un cinefotógrafo haciendo un videoclip para esta pieza, bueno, de verdad ahí hay muchos vasos comunicantes, Edgardo. Interculturalidad pura, ¿sí? Laura. Y por cierto que la pieza que vimos es de Salvador Moreno, un compositor y crítico de arte mexicano que murió hace justo 10 años. Y es otro representante de nuestra diáspora cultural porque él vivió muchos años en Barcelona. Es una pieza dedicada a la tragedia de Cuauhtémoc, lo cual nos viene muy bien en este año que celebramos los 500 de la conquista, ¿no? Regresando al tema de Rocío Olalde, bueno, ella, como dijimos, nació en Sonora. A los 10 años empezó a estudiar piano en la Escuela de Música y Bellas Artes de la Universidad de Sonora. A los 18 se vino a la Ciudad de México. Aquí estudió en un lugar que yo no conocía que existía, no sé si tú, es el Instituto de Liturgia, Música y Artes Cardenal Miranda. Nunca había oído hablar de él, pero bueno, ahí se formó, ahí hizo una licenciatura, finalmente se decantó por el canto gregoriano y por la música vocal. A los 24 años recién terminada su carrera en esta escuela, ya estaba trabajando, tuvo su primer protagónico en una opereta, en La Viuda Alegre de Franz Lehár, que tuvo una temporada larga en el teatro lírico. Y a partir de ahí tomó su siguiente camino, que fue estudiar en Austria, nada menos que en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Viena. Ahí completó sus estudios de música, ahí mismo se incorporó al coro de la Ópera Nacional de Viena. Y a partir de ahí empieza su trayectoria europea. Finalmente, después de estar un tiempo en Austria, ha elegido desde el 2002 Suecia para vivir y es ahí donde se ha establecido. Ha dado conciertos en México, en Europa, en buena parte del mundo nórdico y báltico. Por ejemplo, fíjate, ella obtuvo un apoyo del Consejo Nórdico, que es una institución que abarca los 5 países nórdicos, es decir, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia, y con ese apoyo ha hecho muchas giras. También obtuvo una beca del Consejo para las Artes de Suecia, el equivalente a nuestro ex Conaculta sueco, para apoyar un dúo que tiene con otra mexicana, Tania Naranjo, que ella es también una representante de nuestra diáspora. Tienen un dúo llamado Arctic Duo, que reivindica la música de cámara y traen mucha música de compositores mexicanos al mundo nórdico. Es un poco el panorama. Como tú dices, ella estuvo en México en el Festival Ortiz Tirado y siempre pienso, qué orgullo para Sonora que una joven que salió con 18 años del Estado regresa ahora como una soprano importante, viene estableciendo Europa y es una historia más de nuestra diáspora cultural. Una historia muy exitosa. Ella además seguramente también lleva la cultura mexicana y de su vasto abanico de conocimientos musicales a Malmo, donde es profesora, ella es docente. Entonces imagínense delante de un grupo seguramente también multicultural. Buenas noticias siempre nos traes, Edgardo. Y de esta vez desde el norte noticias que del nos dan mundo. gusto, que nos alientan y nos hacen pensar que, bueno, pues los mexicanos estamos en todas partes del mundo dando unos resultados extraordinarios, muy particularmente en el ámbito de las artes y la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Rafa Huemansin, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta voz, esta interpretación? Fuera de serie, ¿no? Muy atractiva la propuesta, es muy, muy interesante lo que está haciendo Rocío y además la trayectoria representando a México ha sido muy, muy importante. ¿Y qué les parece si ya que estamos por allí nos movemos un poquito hacia el Báltico para llegar a Rusia y ver que no está tan lejos de México?
Vamos a ver dónde se encuentran estas convergencias. Con el propósito de acercar la cultura rusa a los mexicanos, la comunidad rusa en México, la organización rusa juvenil Rusactiv y la Fundación Tchaikovsky organizaron el Festival de Rusia en la Ciudad de México, en el marco del Circuito Cultural Cuauhtémoc. Es un evento más grande de cultura rusa en donde reunimos varios aspectos que queremos mostrar a México. Y aparte, pues también celebramos la buena relación entre Rusia y México. En la Plaza del Monumento de la Madre, cientos de asistentes pudieron disfrutar de artesanía, gastronomía, teatro, música y mesas redondas sobre la cultura y el arte rusa. Entre las actividades destacó la presentación del grupo ruso-mexicano Arco y Lira, con el espectáculo Una tarde mágica con Tchaikovsky y el Cascanueces, y la soprano Macha Soboleva con su espectáculo de lo clásico a lo contemporáneo. Yo quise mostrar cómo se hace esta interacción entre rusos y mexicanos dentro de la cultura. Además, para promover el intercambio cultural y educativo, se presentaron stands de la Escuela de Cultura Rusa y de la Embajada de Rusia, así como la presentación de marionetas rusas y Les Migrants Quartet, un cuarteto de gitanos cuyas piezas de jazz hablan sobre los infortunios de la migración y la xenofobia. Noticias 22, Omar Vera. Desafortunadamente, con mucha frecuencia, prácticamente diario, hablamos aquí en otros espacios de la violencia contra la mujer, pero hay un tipo de violencia de la cual no es tan frecuente hablar, que es la violencia económica. Vamos a ver un texto de Mercedes de Alessandro que nos habla justamente sobre este asunto. La pobreza tiene rostro femenino, asegura Mercedes de Alessandro. La economista y escritora argentina busca revalorizar el rol de las mujeres en el sistema productivo de un país a través del concepto economía feminista, que da nombre a una página en internet y sobre el cual publicó un libro. La pobreza tiene cara de mujer, decimos nosotras, la pobreza sexista y es, tiene sentido cuando uno mira estas cuestiones, ¿no? Si las mujeres se insertan de manera precaria a los trabajos, si ganan menos que los varones, si cuando se jubilan y tienen su pensión es más pequeña también, si no pueden acceder al mercado laboral y trabajan solamente en su casa, es lógico que si sumamos todas esas situaciones sean más pobres que los varones. En la Argentina, si miramos el decil de menores ingresos, es decir, las personas más pobres de la economía, encontramos que 7 de cada 10 de esas personas son mujeres. Y si miramos el decil de más altos ingresos, es decir, las personas más ricas, encontramos solamente 3 de cada 10 de esas personas son mujeres. Por eso decimos que la pobreza es sexista. La economía no solamente está llevada adelante en general por varones, sino que además también los problemas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral suelen quedar fuera. Entonces, para nosotras, hablar de la economía feminista en el marco de un movimiento feminista más fuerte, que va empezando a tomar más dinámica a lo largo de toda Latinoamérica, tiene que ver también con reclamar este espacio de las mujeres en la economía, no solamente como productoras de conocimiento, sino también como objeto de estudio. Entonces, para nosotras la economía feminista es una apuesta a una nueva forma de entender la economía que se cruza también con el activismo político. Bueno, en esa página lo que nosotras tratamos de hacer es plasmar algunas ideas que tenemos en torno a estos temas de la desigualdad, sobre todo utilizando todos los datos y las herramientas disponibles. ¿Para qué? Para que no nos digan que es algo que sentimos, una queja, una sensación, como muchas veces nos ha pasado que desprecian nuestras ideas, nuestros planteamientos como, bueno, estas feministas pesadas, quejosas, que vienen otra vez con problemas. No, bueno, nosotros mostramos que hay estadísticas que señalan y que dan una pauta de que los problemas estos existen. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, es momento para hacer una pausa con una recomendación. Kimberly Armengol nos espera terminando ese espacio para hablar de uno de los personajes más emblemáticos en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos, siempre generando polémicas, siempre ahí en la frontera de la reflexión. El padre Solalinde, no se lo pierdan, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Ahí está, terminando este espacio, luego Debate 22. ¿Hacemos una pausa, Rafa? Y ya volvemos.
Bueno, hace una semana tuvimos la oportunidad de conocer mucho más de la India, este enorme país con gran diversidad cultural, pero seguimos conociendo más, acercándonos más a este país. Así es, Laura, amigos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en la conferencia de prensa final de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Laura, Rafael, amigos, estaban hablando de que muchas de estas actividades que vinieron para la FIL, algunas continúan su presencia en diferentes partes del país y lo que se busca es establecer nuevos puentes. Efectivamente, vamos a ver lo que ocurrirá entonces en este festival. Con el objetivo de mostrar un espejo entre dos culturas, el Festival ATMA, un encuentro entre México y la India, se llevará a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. México y la India parecen ser dos países alejados, dos países ajenos uno del otro, pero dentro del festival invitaremos a la gente que asista a descubrir que tenemos más en común de lo que imaginamos. El programa incluye letras, música, cine, fotografía y danza de ambos países. El festival se abre con toda la oferta literaria que trajo la India a la Feria Internacional del Libro este año. El representante cultural de la India nos ha hecho favor de traer este trabajo para que también lo disfrute la gente de la Ciudad de México. Contamos con poesía, revistas y traducciones del bengalí al español. Asimismo, destaca la presentación de la agrupación de música étnica Ethos, quienes ofrecerán un recorrido de piezas musicales de ambos países. Un ciclo de cortometrajes de India que se estrenan en nuestro país y la exposición fotográfica Rostros Compartidos, una colección tomada en India y México que retrata la vida cotidiana de ambas naciones, haciendo énfasis y conciencia del autismo. La apuesta de este ejercicio cultural es mostrarle a las personas que tenemos que hacer partícipes y además de partícipes, ir de la mano con las personas que viven con alguna condición o con alguna discapacidad. Tenemos que volver a nuestras personas con autismo consumidores y hacedores de cultura. El festival se llevará a cabo este 13 y 14 de diciembre. Para consultar la programación, visite el sitio web del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues suena bien, ¿no? Las posibilidades de encontrarse Sí. siempre serán importantes cuando estamos hablando de países con culturas tan antiguas como el caso de la India. Efectivamente. Y ahora nos vamos a dónde se te antoja. Bueno, ya que estamos de viaje, ya fuimos a Suecia, ya fuimos a será Rusia, la India, Alemania. Alemania, me gusta. Más lejos. Como aquí los viajes son redondos, vamos a los países nórdicos. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá, ¿por qué no? De eso se trata la cultura. Ahora imagínense a dos titanes del arte dialogando, como se usa este término, este lugar común. Un museo de Países Bajos abre al público Rembrandt Velázquez, Dutch Spanish Masters, una exhibición que repasa precisamente esas convergencias de intereses entre dos grandes artistas españoles y neerlandés. Del periodo barroco, María Luz Moraleda del canal Deutsche Welle, me da muchísimo gusto saludarte y platícanos, mi querida María Luz, ¿de qué se trata esta gran exposición? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Noticias 22? Mucho gusto saludarles. El Rijksmuseum de Ámsterdam presenta más de 60 obras de los artistas españoles y holandeses, Rembrandt, Velázquez, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Frans Hals y Rivera. Y además lo curioso de esta exposición es que por primera vez compara a estos artistas. La idea es crear así un diálogo visual y una confrontación sobre el concepto de realidad, religión, riqueza, poder y amor que todos esos artistas intentaron mostrar en sus pinturas durante el siglo de oro que cada país vivió y que comprende el siglo XVII. Podrán ver, por ejemplo, los retratos que hizo Velázquez a los nobles españoles y compararlos a los de la pareja de burgueses Marten y Opschen de Rembrandt. O también un expresivo martirio de un santo y el parecido con su luminoso hábito blanco junto al cisne amenazado del pintor Asselin. Mi querida María Luz, hablas de comparaciones y tanto Velázquez como Rembrandt están de aniversario. Cuéntanos. Así es, este 2019 se celebra el 350 aniversario de la muerte del pintor holandés Rembrandt y a la vez el Museo del Prado y máximo exponente de las obras de Velázquez
cumple su bicentenario, como ya les anunciamos en otra ocasión, pero nunca antes se habían comparado a ambos artistas en una misma sala, una idea que fue realizada conjuntamente con el Museo del Prado de Madrid, donde unos 450.000 visitantes allí tuvieron la ocasión de vivir la experiencia en una exposición parecida. Y la verdad es que el resultado es sorprendente. Por ejemplo, destacamos un autorretrato de Rembrandt como el apóstol San Pablo, que levanta la ceja y parece apelar al espectador, mientras que podemos compararla con su gran parecido con el de una pintura de Velázquez, la del bufón con libros. Así vemos cómo ambos pintores dotaron de realismo y dignidad a sus protagonistas, independientemente de su posición social. Es muy emocionante que coincidan y pensar si llegaron a saber en algún momento un pintor de la existencia de las pinturas del otro. Aunque parezca que sí, la verdad es que nunca se encontraron y pudieron ver una pintura uno del otro. Además, hay que recordar que tanto España como Países Bajos estaban inmersos en la llamada Guerra de los 80 años. Por eso lo interesante de esta exposición es justo eso, cómo se establece un diálogo entre ambos artistas y se pueden así apreciar los mismos contrastes entre luces y sombras, una paleta de colores casi idéntica y un mismo interés por la influencia de la religión y el poder, sin haber visto nunca uno el trabajo del otro. Además, en el siglo XVII era inusual que un cuadro mostrara tal movimiento y dinamismo en una pintura, y tanto Rembrandt como Velázquez fueron verdaderos maestros de esta dinámica técnica. Tienen hasta el próximo 19 de enero para visitarla y les recomiendo, si van, bajarse la aplicación del museo en el teléfono para saber cada detalle de cada pintura. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales. María Luz Moraleda, que tengan una linda emisión. Gracias, mi querida María Luz, un fuerte abrazo y una extraordinaria recomendación. Dos, ya lo decía al inicio de esta intervención, dos titanes del arte. ¿Cómo estaba la inspiración a flor de piel en aquel siglo XVII, Laura Wehmann? Y cuando hacíamos esta reflexión sobre si se conocieron o conocieron la obra, de inmediato viene la referencia, manteniendo toda proporción temporal y de oficio. Shakespeare y Cervantes se conocieron alguna vez, dos genios, dos representantes de las letras inglesas y españolas respectivamente. Aquí dos titanes de la pintura nórdica y de la pintura española, y nunca se conocieron, nunca supieron el uno del otro. No obstante, sentaron las bases para cualquier cantidad de generaciones de artistas que hoy son clásicos consagrados. Y bueno, no se conocieron por una circunstancia muy especial. Eso que eran los Países Bajos habían sido territorios españoles, y para ello hay muchas referencias. En términos literarios, El Sol de Breda, de Arturo Pérez Reverte, de la saga de Capitana la Triste. Ahí luchan en los tercios de Flandes. Exactamente. Está el cuadro de Velázquez. Este es el mundo flamenco, la pintura flamenca, que bueno, está ahí en esto que acaba de comentar Rafa, en ese desarrollo. La rendición de Breda, de Velázquez, que es Países Bajos. Entonces hay una independencia, tienen los barcos holandeses una capacidad y un permiso especial para comerciar. Entonces se vuelven muy ricos y de pronto ocurren estas cosas maravillosas que pasan en la historia. Todo se empieza a conjugar para que nazca un genio como Rembrandt, que se cree que tuvo una creación entre dibujos y óleos de cerca de 2000 obras. Un pintor prolífico y que terminó mal, muy pobre. Efectivamente, y que bueno, pues una de sus grandes aportaciones es el autorretrato que tiene desde muy jovencito. Y bueno, curiosamente sí, son pintores de distintos territorios, pero hay algo en común entre ellos, esa búsqueda del claroscuro, de la oscuridad, un cierto tenebrismo. Hay algo ahí que se estaba dando, ¿no? En épocas en donde no había internet, y no había luz, donde no había WhatsApp. Ese claroscuro es fascinante porque es claroscuro de vela. Así es. Y lo manejan con un dominio de la luz impresionante. Pareciera que tienen ahí unos reflectores como los que Lo que tenemos ocurre aquí en es Canal que ahora 22. nosotros los vemos con luces y en museos y en espacios cerrados, pero en cuadros para casas, para gente rica, para los nuevos comerciantes de la época. No había luz y esos cuadros, según los conocedores, deben de verse con luz de vela. Y decías internet, imagínate que hubieran tenido Twitter Velázquez y Rembrandt. Ahí está, mira lo que estoy haciendo, ¿cómo ves, no? Ahí está la reflexión. Hay que ir a los Países Bajos, va a estar todavía un ratito más esta exposición. Perfecto. Genial. Bueno, ya que andamos por allá. Sí, yo decía Alemania, pero no me hacían caso. Bueno, pues hay fantasmas todavía. Después hemos estado platicando los 30 años de la caída del muro de Berlín y sigue habiendo cosas, ¿no? Vamos a ver ahora de qué se trata esto. En el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, el fotógrafo mexicano de descendencia alemana, Adrián Bodek,
presenta la muestra fotográfica Lo que era y ya no es. 40 imágenes que recorren los 42 kilómetros donde estuvo y aún quedan reminiscencias del antiguo muro en la ciudad de Berlín. Yo le puse un GPS a mi cámara para saber el punto exacto donde lo fotografié, que pusieron aquí, y luego está el mapa. Pero no me importó si estaba yo fotografiando hacia el este o hacia el oeste, porque ahorita ya es uno solo. La noche del 12 de agosto de 1961, la capital germana quedó dividida por una reja de púas, que años después se convirtió en el muro que delimitó Alemania Oriental con Alemania Occidental por 28 años. En este periodo, familias y amigos quedaron separados. Las nuevas generaciones, digamos, pues ya no lo vivieron, pero la gente que sí lo vivió, pues todavía es un tema de los dos lados, ¿no? Y les marcó. Entonces, pues esto es como lo que queda es como la cicatriz de lo que hubo. Y obviamente, pues no queremos que se repita. El trabajo de Adrián Bodek, usualmente en blanco y negro, en esta ocasión muestra contrastes de color que nos permiten una segunda lectura del muro. Y hoy en día hay una parte que le llaman East Side Gallery, que es pues que serán como 300 metros, no sé cuánto, de muro que dejaron, y han puesto murales normalmente alusivos al muro. Para esta serie, en algunas fotos me tomé la libertad de dejar parte en blanco y negro y parte en color, por lo mismo colorido del graffiti. Cuando es graffiti, cuando es otro, pues por alguna razón visual. La exposición permanecerá hasta el 6 de enero en el Museo de la Ciudad de México. Noticias 22, Omar Vera. Tantas historias escritas ahí y cuántas más escritas a partir de ahí, en ese momento histórico, en esa geografía, en esos recuerdos. Y hay de muros a muros, hay lecciones que no se aprenden. Volvemos a platicar del TEMEC en Visión Global. Tenemos Visión Global, Rafa. Y el tratado recién firmado, claro. Y todavía falta algunos puntos por discutir y reflexionar en los congresos, y está el impeachment de Trump también frenando un poco. ¿Qué está pasando en estos momentos? Vamos a verlo. Bienvenida a Visión Global, Ileana Rodríguez Santibáñez. ¿Cómo estás, Ileana? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. No, pues Ileana, cuéntanos, ¿cómo viste el TLC? Bueno, el TEMEC. Sí, eso es muy importante decir. Ahorita tenemos vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá. Pero hay que decirlo, este tratado va a ser sustituido por un tratado comercial con México, Estados Unidos y Canadá, por su acrónimo TEMEC. ¿Qué es lo que vimos ayer? Bueno, pues lo que vimos esta semana fundamentalmente fue que los demócratas presionaron justamente para que, con base en una implementación legislativa que tienen los Estados Unidos, pudieran no reabrir todos los renglones ya celebrados o negociados el año pasado. Esto es, el año pasado, estos tres países celebraron este tratado que faltaba que se ratificara y todavía falta por los socios comerciales. México lo ratificó, pero estos dos estados todavía no. Está Estados Unidos muy ocupado con el proceso de juicio político a Donald Trump, el famoso impeachment. Así es que le dieron los demócratas, que en este momento son mayoría en la Cámara de Representantes, a ese proceso y pasaron a un segundo término el TEMEC. Pero aquí la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, miembro de la Cancillería, sí presiona a las partes para que pudiese ocurrir antes de que terminara el año. No logramos que se ratificara antes de que terminara el año, pero sí se impulsó que los demócratas negociaran a través de esta implementing legislation o esta legislación de implementación del tratado las cosas que ellos querían modificar. Y entonces viene todo este protocolo modificatorio del tratado
comercial México, Estados Unidos y Canadá, no es que celebráramos un tratado esta semana, sino un protocolo adicional modificatorio del ya celebrado el año pasado. Esto generalmente es un comportamiento propio de los demócratas y de los partidos de oposición que también quieren que su nombre esté dentro del marco de estas negociaciones a través de una propia agenda, que en este caso es de carácter liberal, propia de los demócratas. Y esto no es una cosa poco común. Lo vimos, por ejemplo, cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio América del Norte que tenemos vigente, cómo justamente los demócratas en aquella época, en los 90, encabezados por Bill Clinton, hacen 2 acuerdos paralelos o complementarios al actual tratado que fueron en materia ambiental y en materia laboral. Así es que nuevamente vemos en esta década a los demócratas volviendo a la acción y diciendo, sí vamos por el TEMEC, pero queremos que haya modificaciones. ¿Qué clase de modificaciones? Pues las que tú ahora bien conoces, ¿no? Bueno, tampoco son una novedad estas propuestas de los demócratas estadounidenses. Uno, siempre han argumentado que es México un país en donde se paga muy mal la mano de obra y eso ha quitado empleos en Estados Unidos y ha beneficiado a México. Entonces están pidiendo que haya un nuevo trato en materia de obreros, para que esto sea más equitativo. ¿Qué te parece esto? ¿Qué impacto ves en México? Tienen 2 cosas, 2 componentes importantes en este proyecto, en este protocolo de modificación, y que tiene que ver con el tema que tú tocas, y que es justo eso. Estados Unidos, particularmente a través de Trump, lo que dice es, este mercado ha quitado empleos a los Estados Unidos, a los trabajadores estadounidenses, porque no podemos competir con la mano de obra barata que tiene México. Ellos son, refiriéndose a los mexicanos, los que han obtenido mayor ventaja respecto a este tratado más que nosotros. Así es que esto tiene que cambiar, y justamente las negociaciones que observamos ocurrió esto, que tiene que ver también con una legislación que contempla el tratado, que es las reglas de origen. Y esto que tiene que ver es lo siguiente, un automóvil no se fabrica en su totalidad en nuestro territorio, sino que tiene componentes inclusive de los mercados asiáticos, pero también del estadounidense y del canadiense. Una vez que se ensambla y se arma, esto constituye un componente regional que nos puede hablar si alcanzamos los aranceles preferenciales a la luz de este tratado. Si el componente regional todavía en el actual tratado, que es del 65%, no se obtiene, los aranceles se incrementan. Si el componente regional es de ese porcentaje, entonces hasta el 65% logramos una ventaja a través de los aranceles. En el caso del en el protocolo actual, lo que se fijó es que el arancel se obtenga si el componente regional se alcanza en la composición del automóvil hasta en un 75% del componente regional. Entonces sí se eleva primero para garantizar que la producción sea entre estos 3 estados. Y respecto del salario, lo que Trump dice o decía y que se logró en el tratado es no podemos competir con la mano de obra barata que tiene México en comparación a la que tienen estos países. También algo lo había dicho Justin Trudeau. Sí, exacto. Entonces, se equilibra un poco con lo siguiente. El 42% de los operadores que fabrican automóviles, no el 100% de ellos, van a tener que pagar salarios que van a ser de hasta $16 para los trabajadores que trabajan en este segmento de la industria. Así es que esto, por supuesto, no solamente va a elevar la calidad de vida de estos trabajadores, sino que incluso nos pone a competir en circunstancias similares a la de nuestros socios comerciales. Así es que esa va a ser una presión bastante importante para México, y que tiene que ver con un tema que se discutió esta semana, y que era ¿cómo vamos a observar? Los estadounidenses y canadienses decían que la reforma laboral que México celebró para poder adoptar el tratado y con la cual se comprometió, se va justamente a implementar con efectividad, que no sea nominativa, solo de nombre, sino que sea normativa, que norme, que aplique, que sea eficaz. Y una de las propuestas era que vinieran observadores los estadounidenses inspectores a ver que se México. estuviera implementando. Sí es cierto que se elimina esta injerencia gubernamental por parte de esos estados, pero porque se cambia por una figura de inspectores particulares que van a observar que sí se vaya implementando. Hoy justamente a las 7 de la noche se entregó al Senado la traducción
de este protocolo modificatorio. Hay que leerlo con atención las próximas horas para ver exactamente la letra pequeña, porque el diablo está en los detalles, para ver cuál es el alcance. Es interesante ver que la traducción en inglés y francés se distribuyó ayer por parte de las autoridades comerciales de esos dos estados, pero en México la traducción en español llegó apenas hace una hora, ¿no? Y la tiene en este momento el Senado. Esperamos que la publiquen pronto para que podamos estudiarla y ver exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero también tocaron el tema de los medicamentos o biomedicamentos. Se logró que no existiese esta patente de exclusividad por 10 años, que no iba a permitir que entraran productos genéricos que podían tener mayor alcance a la población. Con ello también se logra que los medicamentos puedan entrar a un precio mucho más competitivo y que puedan impactar a toda la población. Entonces, vienen cosas interesantes. Algo también que va a ser muy importante es ver la parte de controversias, que era el capítulo 19 y que tiene que ver en las disputas inversión-Estado, donde se dice que jueces locales y extranjeros en una especie de paneles o de paneles de jueces van a poder observar aquellas diferencias legales que se despierten por las legislaciones locales e incluso por el propio tratado. Entonces, es como si hubiese un derecho transnacional más que internacional, tratando de resolver las disputas de los inversionistas en cada territorio. Hay que ver cómo reacciona también el Poder Judicial, cómo van implementando este tipo de cortes que van a observar estos casos tan especializados de carácter comercial, pero que también imponen el reto de la modernidad y la innovación, no solamente en la parte estructural del comercio de bienes y servicios, sino en la parte política de aquellos operadores que tendrán que ver con este mecanismo. Nos impone un reto muy importante porque nos pone a la altura de realmente potencias económicas. Nosotros exportamos el año pasado hacia Canadá prácticamente 249 millones de dólares y a Estados Unidos 292. Entonces, son socios comerciales 1 y 2 para México muy importantes, y estar con ellos en esta negociación incentiva las cadenas productivas, genera ámbitos de competencia importante e impulsa agendas al interior del Estado que refuercen el Estado de Derecho o lo que es el enforcement, el cumplimiento de la ley, y que puede llevarnos a las grandes ligas. A mí me parece que es correcto. Esperemos que lo ratifiquen en enero estos países y el Senado pronto el acuerdo modificatorio. Ahora que hablabas de socios comerciales, el primer socio comercial de Estados Unidos, los dos primeros son México y Canadá, y el tercero es China. Y subrayo esto porque trae un dardo envenenado por allí. Sí, así le llaman, China, la cláusula envenenada o la píldora envenenada. Hay una cláusula del tratado, de este nuevo tratado, que es que cualquiera de las partes que comercialice o negocie un nuevo tratado, simplemente tenga relaciones o negocie con economías que no sean de mercados abiertos, las partes podrían optar por su salida. No dice China, pero evidentemente pareciera que lleve el apellido, ¿no? Esto es importante también para decir que este es un tratado muy contractualista, porque incluso tiene una vigencia. El nuevo tratado va a tener una duración de 16 años, con la posibilidad de su reapertura para revisar que se esté implementando y realizando con efectividad cada 6 años. Si en el lapso de 10 años este tratado no camina positivamente para las tres partes, las otras, por supuesto, y esto de acuerdo al derecho internacional, pueden denunciar o renunciar a este tratado. Por eso hablamos de un tratado contractual más que un tratado ley, donde las partes fijan el clausulado, pero también las formas de la salida. Hay otra cosa que es interesante. Cuando nace el TLC no existía lo que hoy es tan común, el comercio digital, y se mantienen también muchas de las propuestas de Estados Unidos en esa medida. Sí, porque ellos también son de los primeros promotores del comercio digital. En México llega un poco tarde, pero va bien. Se eliminan prácticamente los aranceles o las cuotas aduaneras que podrían tener estos servicios digitales, independientemente de los que al interior los estados graben por sus propias políticas. Pero sí, también a la digitalización le fue bien con este protocolo modificatorio del TEMEC. Bueno, ya una curiosidad personal, y ya lo digo así como lo dejo abierto, es lo que me interesa leer ya cuando esté publicado. En el 2021 se van a cumplir 100 años de la firma de los tratados de Bucareli, que le tocaron a Álvaro Obregón, en donde había muchas cláusulas que limitaban cierta producción de México. Ese tratado son 100 años.
y se supone que expira el 2021, cuando estamos todavía en ese lapso previo, los 6 años del TEMEC. A ver qué es lo que viene en esa letra chiquita que nos permitirá ver qué tanto de esos 100 años se mantienen o no se mantienen en este Tratado de Bucareli, ¿no? Básicamente a criterios de interpretación, a la literalidad, el contexto y la vigencia de los tratados. Veremos qué ocurre. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Da para mucho todavía platicar sobre el TEMEC. Sí, la visión global persiste siempre. Perfecto. Muy bien. Pues terminamos. Bueno, más bien sí vamos a armar un tango por esto. Efectivamente, y un tango, ¿quién mejor para interpretarlo que Carlos Gardel? Y para despedirnos vamos a recordar a este gran intérprete, 129 años de su natalicio. Él fue el que llevó los cantos lunfardos a los salones de baile en Europa. Él nació en Francia, pero prácticamente radicó toda su vida en Argentina, volviéndose uno de los personajes más emblemáticos de este ritmo. Gran ícono, también creador de esta pieza, Por una cabeza representativa, con letra de Alfredo Lepera. ¿Y en cuántas películas ha salido? Efectivamente. Muchas gracias. Buenas noches. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer.